Hola, hola, ¿cómo están? Capítulo número 37 de Fútbol, mijo. Un capítulo diferente, mi querido amigo. Pero antes de presentarnos, vamos a dar un preámbulo de lo que vamos a hablar. Y es sin duda alguna cosas de que extrafutbolísticas que nos preocupan. Principalmente en la selección Venezuela, que en el caso Jefferson Soteldo, Brujo Martínez, José Salomón Rondón y otros por ahí. Y en el Real Madrid, creo que nos hemos encontrado con noticias en los últimos días sobre lo que pasa puertas de adentro De- y, dentro del vestuario. y dentro del vestuario y el sufrimiento para mí, que pues, es la víctima de todo lo que está pasando, tanto de directiva como de jugadores, del señor Xabi Alonso. Pero bueno, dejémonos ya de ser pasivos Preámbulo. y de preámbulos y vamos a la acción. Con ustedes, Alejandro. y su servidor de Táchira para el mundo, José Manuel Sánchez, sin antes no recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden comprar con nuestro código de descuento en Cafut24, que las camisas están muy increíbles. Bueno, Ale, hoy te doy la potestad, así que empieces o con la selección Venezuela o con Real Madrid. Bueno, yo creo que podemos empezar primero con lo que ha terminado recientemente, que es el fútbol de clubes, ¿Ok? y dejamos lo de la selección para el final, que es lo que nos espera en estos días. O bueno, lo que está ¿Ok? sucediendo ahora. Pero bueno, sí, lo del Madrid, como comentas, estamos viendo, bueno, por lo menos desde aquí, desde España, estamos viendo noticias que se están dejando ver y que son noticias bastante fuertes, fuertes en el sentido de lo que se está viviendo dentro del vestuario. Eh, Creo que en el último partido ya contra el Rayo Vallecano podemos llegar a palpar o a sentir que realmente esas noticias pueden tener cierta veracidad. Que ojo, no decimos que lo que vamos a comentar aquí sea totalmente verdad, esto también viene de otras fuentes, fuentes que lógicamente están muchísimo más involucradas en el mundo del fútbol, con contactos y demás, periodistas, pero, pero como digo, creo que en el partido contra el Rayo ya se vieron cosas en el partido con gestos de jugadores, sabes que aquí la cadena Movistar está muy al tanto de lo que sucede en el campo, con lo que se dicen los jugadores, tienen gente contratada para leer los labios y hacer ese tipo de contenido, que la verdad que llama bastante la atención y que es bastante entretenido para el espectador que lo mira. Pero en ese punto de eso, de ver los gestos, lo que se dice, se ve que no hay armonía, no hay un grupo compacto, tanto con las ideas que creemos que quiere plantar Xabi Alonso en el fútbol, en el campo, a lo que realmente terminan plantando los jugadores plasmando los jugadores del Madrid. A Y ver, bueno, sí, yo acompañando lo que dices, me sorprende la cantidad de nombres y de jugadores que pudiese decirse que tienen galones de sobra, pero la edad muy, muy corta para tener esas actitudes con un entrenador jugador que si que lo ha ganado todo, comparamos, que lo ha exacto, ganado todo. te fuiste más rápido, pero yo iba a ir un poquito más humilde, ¿no? Que si comparamos título por título, este pana se los lleva a todo. O sea, ganó en Bundesliga, ganó en Premier League, ganó en la Liga, ganó con la selección, tipo importante, Todo, respetado por todos sus entrenadores, nunca tuvo problemas como jugador. Creo que expulsiones muy probablemente tuvo, pero fue un tipo además limpio que me acuerdo cuando llegó Kroos a Real Madrid, que él sale a Bayern Múnich, el Madrid sintió esa baja y no tenía muchos años en el Real Madrid, porque creo que ella tenía como 2, 3 años y lo había hecho muy bien. Es más, creo que hay un video donde educadamente le quita un penal a Cristiano Ronaldo y en ningún momento le falta el respeto. Cristo hace muchos goles, quiero hacer un gol, no ha hecho gol con la camiseta. O sea, un señor como con la palabra. Entonces, que yo te voy a dejar a ti los nombres para que tú lo que empieces pasa es que a... quiero agarrar esa parte de lo que mencionas
de que normalmente en el fútbol, y creo que esto es algo que hay que dejar de verlo así, porque cada vez nos damos cuenta de que, lamentándolo mucho, el fútbol es cada vez más Upa, falso en el sentido de la imagen que muestran los futbolistas o las personas que están involucradas en ese mundo al mundo, y otra cosa es lo que luego es dentro, luego es las características o la personalidad, el carácter de cada uno dentro del vestuario, dentro de la directiva, en el día a día. Y yo me agarro a eso. Creo que, al margen de estar muy de acuerdo contigo de no entiendo, que vamos a ir un poco luego explicando el por qué decimos esto, el ninguneo que se le pueda tener a Xabi Alonso con, con su palmarés, con lo que ha sido como jugador, que no estamos hablando de un tipo que ha sido entrenador y que no ha jugado, o que ha jugado y que, bueno, que ha tenido una buena carrera, pero muy al margen. Y va un poco acompañado a esto de que creo que se está cometiendo el error en el Real Madrid de que aún así los jugadores ya tengan cierto palmarés, ya tengan ciertos galones por haber conseguido cosas importantes como puede ser la Liga, la Champions, pero a corta edad no te da el derecho, no te da el poder de creer que puedas ser superior o digamos de tener cierta influencia en cuanto a las directrices que pueda tener un entrenador en cuanto llega al vestuario. Y es lo que estamos viendo en el Madrid. Según estas informaciones que llevamos viendo desde hace 1 o 2 días, ha salido aquí un periodista ciertamente conocido que se llama Iñaki Angulo, que ha trabajado en varias cadenas de periódicos importantes como el diario AS, y que ha tenido vínculos muy estrechos y directos con todo lo que tenga que ver información Real Madrid. ok. Y recientemente, en las últimas horas, salió hablando bastante fuerte de la situación que se está viviendo en el vestuario, en las que se habla de que muchos jugadores no toleran, no pasan o no compaginan o no están en la misma página del libro que Xabi Alonso. Creen que llegó con mucho aire de superioridad, con mucha prepotencia, queriendo, digamos, como cambiar la forma en la que se estaban haciendo las cosas en el Madrid, y ahí es donde volvemos a caer en otro error a nivel de club del Real Madrid. Creo que, haciendo un resumen global para luego encadenar a lo que sigue, desde el año pasado vemos a jugadores que han sido capaces de, hay que ser claros, a pesar de que Ancelotti es verdad que quizás no haya mostrado tanta esa faceta futbolística, de táctica, de videos, de preparación, sino más bien una de gestor de grupo, y creo que los jugadores se El acomodaron mejor un para poco a mí. eso. Sí, y que los jugadores se acomodaron un poco a eso, lo que permitió que, con un año todavía que le quedaba de contrato a Xabi Alonso, hasta claro que lo invitan a salir, porque las cosas no salen, porque el rendimiento de los jugadores no fue el esperado. Y al que invitan a salir es Ancelotti, que vemos que este problema ya no es algo que es de ahora, es algo que viene ya con anterioridad. Claro. Y que, como bien dice, el hecho de que los jugadores hayan ya tenido hayan tenido la oportunidad de ser importantes en un club como el Madrid, de ganar títulos importantes en el Real Madrid, como puede ser 2 Champions, como muchos de ellos, eh, se ha creado como este ambiente de que creen que tienen más poder que el entrenador. Bajo mi punto de vista, no debería ser así. Creo que el club siempre está por encima de todo, pero en el Real Madrid, lamentándolo mucho y por como lo confirma este periodista, está siendo así. Es decir, la directiva, los altos rangos del Madrid, Florentino Pérez, están más a favor de bailarle el agua a los jugadores que ayudar al staff técnico como tal. Y creo que eso es un error gravísimo, gravísimo. Yo, yo voy a hablar de Xabi Alonso, el palmarés.
para que nuestros suscriptores tengan una idea de quién es, porque bueno, sabemos que ya tiene años retirado, ¿no? Mundial con España, 2 Supercopas, Dos perdón, Eurocopas. 2 Eurocopas con España. Ganó Champions League con el Liverpool en 2005 y en 2014 con Real Madrid. Títulos de liga tiene con el Real Madrid y las Bundesliga que ganó en Bayern Múnich. Copas de la liga tiene con Liverpool, con Real Madrid y con el Bayern de Múnich. Y Supercopas tiene con Real Madrid y con el Liverpool. Y además Supercopa alemana. O sea, en total, este señor ganó 17 títulos y tiene una participación total de partidos de 700 juegos y 43 goles. O sea, no es ningún desconocido, tiene un palmarés que muchos en Europa quisieran tener y me parece una falta de respeto Es que no es solo que eso, y es verdad que sí, esa es la unos palabra. niños que no pasan ni los 25 años tengan una actitud de inmadurez o de quererle sacar el puesto a alguien que a mi parecer no lo está haciendo mal. El clásico fue una muestra en la que tácticamente y No, futbolísticamente el Real Madrid, y cambiando que su se lo ha sistema, ganado, pudo se lo ha competirle al ganado. Barça, se lo ha ganado. O sea, le compitió con arcos y flechas a un Bayern Múnich que en Alemania sabemos que es casi que imposible ganarle, Increíble. Sí. es Y a un Dortmund invencible. también. Y cuando salió a Europa, compitió en Europa también como con sus armas y pasó a la siguiente ronda con un equipo que no era fácil hacerlo. Unos nombres que Tat, Frimpong, Grimaldo, tipos que Todos se no son fueron. conocidos en Europa. Todos Y se no, fueron, y él todos salieron. les dio cartel, todos salieron, les dio cartel en Europa. O sea, hizo un equipo que nadie conocía, lo hizo conocido, lo hizo ganador. Yo creo que lo que pasa es que obviamente cuando tú estás cómodo con una situación y viene alguien y te la cambia, sucede esto. Por eso, cuando Mourinho dirigía a Real Madrid, eh, él dijo que fue muy complicado poder plasmar su idea desde un principio, porque le fue muy complicado que los jugadores entendieran que había que tener normas, reglas y llevar un comportamiento en el que fuese para llegar al éxito. Y creo que esto es lo mismo que está pasando a Xabi Alonso. Xabi Alonso llega a un equipo que literalmente y mentalmente está partido. Real Madrid ha ganado juegos por Por individualidades calidad, y, por y calidad. genialidad, porque es como que ha sido en los últimos años la fantasía lo que le ha hecho llevar a ganar títulos, pero futbolísticamente siempre ha sido muy pobre el Real Madrid, a diferencia del Barça, que ha aplicado sistemas de juego. Hablo del Barça porque compiten en la misma liga, ¿no? Pero en Europa el Madrid, jugando 9 partidos, era campeón de Champions. Entonces, yo lo que considero es que me decepciona mucho Fede Valverde. Me, me parece que es un jugador que le tenía demasiado respeto. Me encantaba futbolísticamente. Me parece que tenía Yo, yo aquí lo cosas que que eran creo, y ejemplo, pero, sí, lo que ajá, pasa es que te yo, escucho, te ojo, escucho. creo que lo que sabemos que lo vamos a comentar ahora de por qué mencionas a Fede Valverde, nos choca muchísimo por la imagen que tenemos de él, que es una imagen meramente futbolística. Es una imagen digamos, de lo más obvio, de lo más visible a nivel de fútbol, que es lo que él demuestra en el campo, las pocas veces que pueda salir una rueda de prensa o que se vea en las redes sociales con sus hijos. O sea, es una cosa totalmente diferente a lo que pueda llegar a ser el día a día. ¿Por qué mencionamos a Fede? Y la verdad que me choca mucho y de verdad no sé si darle toda la fiabilidad a la información. Ok, Pero bueno, viniendo del tipo del que viene, que es un tipo que aparentemente cuando habla, normalmente dice verdades, eh, él menciona entre varios jugadores, como comenté anteriormente, que no pasan a Xabi Alonso, hay tres que digamos que tienen la guerra declarada a Xabi Alonso. Uno de ellos es bastante evidente, que ya lo sabemos todos porque eso sí se ha hecho público y lo hemos visto en el campo y demás, que uno de ellos es Vinicius, que ese, bueno, lo podemos dejar de último porque es algo, como digo, ya visible, no es algo, no estamos dando la noticia ni la sorpresa. Y los otros dos sí que me sorprende, uno más que otro, que es Fede Valverde y Jude Bellingham.
Fede Valverde se comenta, por lo que él habla en el último video que subió hablando de esto de la situación del Madrid, él habla de que Fede Valverde está cansado de ser lateral, como es lógico, que yo eso lo puedo entender hasta cierto punto, pero bueno, está cansado de jugar de lateral. Eh, Creo que no está actuando como un capitán debería actuar, a pesar de ser el segundo capitán, porque hay que tener claro también que Fede es el segundo capitán, no es el primero, con la ausencia de Carvajal. Eh, pero sí dice que Fede está mostrando ciertas actitudes, como se comentó en su momento, no me acuerdo en qué partido fue que Xabi Alonso mandó a calentar a todo el banquillo y él no salió a calentar, que luego se quiso como poner paños fríos para calmar la situación, de que no, que Fede no, de que no le había dado la orden directa de que él fuera a calentar y demás. Bueno, al final él cuenta que eso es uno de los episodios, varios episodios que han tenido con Fede. Una de las cosas que comenta, que eso sí me pareció, que ahí yo dije, o, o Fede es un doble cara o nosotros somos muy tontos, una de dos. Él comenta, que no sé si lo viste esa parte, en la que él hace 2 temporadas, cuando ya se cree con un poco más de galones, va a hablar con Florentino a decirle que hasta cuándo él va a correr por Cross y por Modric. Que estaba en su A mejor mí edad es futbolística. Upa. que a mí eso, como digo, no sé si será verdad, pero si es verdad, creo que se está patinando, pero de una manera, o sea, se columpia a más no poder. Y eso no, creo que no son los valores que fomenta el Madrid o normalmente lo que él, como dije al principio del video, esa falsedad del fútbol de que tú crees que conoces por lo que ves, pero realmente el futbolista es otra persona en su día a día. Y eso a mí me pareció gravísimo, gravísimo, en el caso de ser verdad, como digo. Pero al margen de eso, me llama bastante la atención que Fede sea uno de ellos, porque yo creo que Fede se ve un jugador bastante comprometido con el equipo, que en principio se ve que pueda estar a una, esté el entrenador que esté, pero al parecer las cosas no son tan así. Como digo, sorprende. Y la otra, que es Jude Bellingham, que al parecer, pues Xabi Alonso tiene una metodología muy analítica, muy táctica, lo que hablamos en el video anterior, en la cual Xabi Alonso pues analiza mucho el rival. Muchos hablan de que se cree Guardiola dentro del vestuario y que bueno, en lo que lógicamente lo que engloba todo esto, lo que es analizar el rival, preparación de partido, él utiliza mucho el método de análisis análisis de video del propio equipo en el entrenamiento mediante drones y que hay muchos jugadores que no están a favor de ello, de que están cansados de los videos. Y Bellingham es uno de ellos. Que tanto es así que Xabi Alonso le pide una cosa y que Bellingham luego cuando sale al campo, lógicamente, como es un jugador que te rinde y te da todo, pero no termina de hacer las cosas que Xabi Alonso realmente pide. Pero claro, es un peso pesado, es un tipo que te da mucho y, y digamos Sí, que por no, peso termina jugando por decreto. Y, y, por y decreto. quiero darle un stop ahí. No, no, ojalá puedas conseguir esa foto. Pasó lo mismo que el año pasado, que hubo tramos de varios partidos en donde no llegaba ningún delantero o ningún mediocampista al área rival. Hubo una foto que salió del partido contra el Rayo Vallecano, donde faltando, no sé, 8 o 7 minutos, hubo una jugada en la que Vinicius fue a la raya con el balón y no hubo nadie, ningún delantero ni mediocampista de Real Madrid que llegara al área rival. Y mm, por lo que pienso, está pasando lo mismo con Ancelotti, porque para mí todavía la idea de Xabi Alonso, y ya No ha sabemos el por terminado de qué, calar. no, porque no se la han comprado. Porque yo sigo viendo a Ancelotti en este equipo.
Veo Este facetas, equipo, sí, 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 son facetas. totalmente. Hay veces que sí se ven cosas que que con Ancelotti no se veían, El pero clásico fue un partido en el que para mí hubo otro Madrid, pero después de ahí yo no he visto o el otro. Valencia, que es verdad que el Valencia tampoco no es una vara de medir, pero con el Valencia también se vieron cosas que no estábamos acostumbrados a ver en el Madrid. Muy intenso en la presión, muy intenso defensivamente, a nivel ofensivo muy lúcido. Pero eso, parece que va de a ratos, es lo que hemos hablado en los últimos videos, que este Madrid parece que avanza 2 pasos y retrocede uno, retrocede 2, retrocede 3 y luego avanza uno y así va. Y Bueno, eso creo que es parte de eso y y yo tengo otro nombre, Franco Mastantuono. Al parecer, también. el argentino está molesto por no haber jugado el clásico y aunado a eso, ha despotricado a su entrenador con sus compañeros A su y en este espalda, sí, caso a sus espaldas, y lo ha comentado frente con quien compite el el puesto, puesto. y este al parecer le recriminó y le dijo que él tenía más tiempo que él en el Real Madrid y él jamás se había dirigido a un entrenador como él lo estaba haciendo. Entonces, a ver, ojo, No, y no mira esto solo que te voy eso, a decir, que las oportunidades que ha tenido Franco Mastantuono no las ha tenido ningún niño de 18 n- años llegando a un ni club como el Madrid, siquiera a Endrick, que vino de Brasil siendo el nuevo Pelé, por porque ejemplo, por ejemplo. Y ese jugador que en el video el periodista dice que se pidió que por favor no se mencionara su nombre, pero es bastante obvio, a pesar de que no lo haya mencionado, ese jugador que agarra a Franco y le dice que con quién ha empatado para creerse con la una potestad de estrella, poder decir exacto. ese tipo de cosas, es Brahim Díaz. Yo te voy a decir algo, a mí me parece que está pasando esto en el Real Madrid por falta de veteranía. Aquí También, es un equipo muy joven no, y el único capitán que hay de verdad, que creo con galones suficientes como para poder poner una situación, digamos, poder poner un poco de orden al vestuario, es un tipo que lamentablemente está pasando por, quizás, no lo sé, los últimos tramos ya de su carrera, que está lesionado, quizás no está tan involucrado con el equipo en esa dinámica de ser titular habitualmente, como puede ser Dani Carvajal. Pero creo que hace falta jugadores de de esa esa madera. envergadura, claro, de esa manera, Exactamente. porque es que te estás encontrando con demasiada calidad y pocos obreros. Egos, Ojo, obreros, gestión de exacto. egos, gestión de Pero es egos. que necesitas tipos, como en mi época, Gabriel Heinze, como un Roy King, como un Sergio Ramos, un tipo que, epa, se me callan y juegue, y listo. Esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer. En Madrid no lo hay, capaz el que te quita tiene 26 años, que es Fede Valverde, que es tu Fue capitán, Valverde. militado por ahí, pues está volviendo de lesión. Courtois, pero es que no está tan involucrado con el partido porque él está en el arco. Yo creo que eso también, el tema del capitán No, y además ha que es eso, evolucionado. es el tema de la personalidad. O sea, creemos que en el Madrid, a pesar de haber mucho ego, creo que no hay esa madera de un capitán como Sergio Ramos, por ejemplo. No la hay. No la hay. El único que se puede acercar a ello es Carvajal. Y Ojo, otra cosa que me impresionó, que cuando estaba viendo el video del periodista este, decía, ¿será que Mbappé sale mencionado? En ningún momento se menciona a Mbappé, en ningún momento. Y creo que Mbappé, y no sé si has tenido la oportunidad de ver la entrevista esta que le hace Valdano, en su sí la vi, programa Universo sí Valdano. la vi. Es un tipo que es lo que te digo, ¿no? Una cosa es lo que él demuestra, lo que dice, por lo que vemos en ese rato en la televisión, y otra cosa es lo que él puede hacer en su día a día. Pero por lo que se ve, parece ser un tipo bastante correcto, un tipo bastante, al parecer muestra humildad, porque muestra humildad, y que demuestra estar muy centrado en lo que quiere, en lo que quiere lograr, en lo que quiere conseguir, y que quiere ayudar al equipo. No sé si podamos ver, o en un futuro a corto plazo, podamos ver quizás
esa faceta de Mbappé, digamos, estilo Francia, en la que él se siente que es líder, en la que ya no hablo de líder de fútbol goleador, no, hablo líder de vestuario, de tener personalidad y carácter. Me gustaría ver Está complicado, si está existiría complicado. si existiría esa posibilidad, pero es que claro, con los pesos que tiene el Madrid, sobre todo con las personas que están ahí chocando con el entrenador, que vamos a estar claro que son jugadores intocables, porque son jugadores intocables. Y ya no por el hecho de que sean intocables por el nombre que tienen, no, es que son jugadores que se parten el lomo jugando. Fede Valverde se deja la vida jugando. Jude Bellingham se deja la vida jugando. El que menos podría entrar ahí podría ser Vinicius, pero Vinicius cada vez que juega quiere intentar demostrar e Sí, intentar, digamos, de alguna manera Vinicius es muy, es callar a Xavi reiterativo, Alonso. es Claro, un jugador que se puede fallar 8 pero una, buenas noches. claro. Y ahí A está ver, el tema, yo creo que pasa por ver cómo va evolucionando esa situación, pero que la verdad, honestamente, te lo digo como madridista, no pinta nada bien, nada nada bien. bien. No, y ojo, vi videos, o sea, cortos en TikTok de Vinicius diciendo cosas, así no le vamos a ganar a Los nadie. gestos, eh, por eso, los eh, gestos, eh, hubo una jugada que Asensio, una bestia allí volviendo y Bellingham trotando. O sea, vi cosas que no tuve la oportunidad del partido completo, sino que vi el resumen que pasan en YouTube. Pero eso que vi me llamó mucho la atención porque veo que se está volviendo a la época en la que el a la compromiso era de época, sí, uno, de que el sí. compromiso era de uno y los otros es lo que yo sé hacer y ya, no están dejando de correr y bueno, creo que estamos en un momento del fútbol que o lo dejas todo o lo O pierdes. o están involucrados todos o no se anda, literalmente. Bueno, y nos vamos a la otra vereda, que es la selección Bueno, la Venezuela. otra vereda, otra cosa totalmente El, diferente. el, el otro continente. Ah, pero hey, pasa lo mismo, cuidado. Ya, Pasa, sí, sí, pero me aquí, refiero que no tiene nada que ver. aquí no hay entrenador, aquí todavía estamos aquí estamos todavía bebés de pecho, sí. Sí, Capaz hasta en la barriga de mamá. estamos Pero encontrando nuestra cultura del fútbol bueno, pero se todavía. está trabajando en ella. A donde voy es que en las últimas semanas han salido futbolistas venezolanos que hicieron parte del proceso pasado del La señor Bocha eliminatoria. Batista, que fue para mí un desastre ante la mayor oportunidad en la historia del fútbol venezolano de ir a un repechaje que creo que más fácil no se pudo tener. Se fracasó ante una goleada histórica. ¿Por qué estoy dando este preámbulo? Porque estos tipos, desde hace unas semanas para acá, están molestos porque no han sido convocados. Pero es que yo no vi a ellos el compromiso después del partido a salir a dar la cara, a dar ruedas de prensa. Todos se escondieron, todos se fueron. Y tengo un datazo que es que varios de ellos después del partido con Colombia se fueron a una fiesta a los alrededores del estadio donde la pasaron muy bien, o sea que muy mal no estaban mentalmente para poder ir a, a sus habitaciones, a pensar qué fue lo que pasó, darle la cara al país que sin duda alguna se volcó a la selección de Venezuela, ¿no? Eh, Mi punto es, Brujo Martínez, Jefferson Soteldo y José Salomón Rondón colocan historias que me toca seguir trabajando más, qué locura es esta mano. Tra- eh, un tipo que en Brasil, como el caso de Jefferson Soteldo, ni siquiera Lo que pasa es que yo creo que ahí, antes de que empiece, yo creo que aquí hay que ser bastante cuerdos en una cosa. Aquí hay que separar personas. Creo que no podemos meter en el mismo saco a Soteldo y al Brujo con Salomón Rondón. Creo que no es justo. A pesar de las cosas que, como digo, no estoy realmente al tanto de todo lo que ha sucedido. Sí he visto, obviamente, las noticias, más que todo de esa parte negativa de Soteldo y el Brujo. De Salomón no controlo tanto la información que haya podido salir en los últimos días.
Sí, el tema de la historia esta seguiré trabajando. Eh, Salomón es un tipo que es uno de los pocos que ha tenido la regularidad en todas unas eliminatorias con la selección. Y es un tipo que se le puede dar mejor, se le puede dar peor, pero es un tipo que realmente deja la vida, lo sufre mucho, o por lo menos, vuelvo a insistir, es lo que demuestra. Y que a Salomón, básicamente, yo, por lo menos personalmente, no le conozco ningún tipo de polémica o ningún tipo de ruido extrafutbolístico, como es el caso de los otros dos, que le puedan empañar, digamos, su historia con la selección. No sé si me explico. Creo que lo de Totalmente. Salomón quizás es un poco más un tema de generación de relevo, por un tema de edad, a pesar de que estés compitiendo en un club de primera división de la Liga Española, que es una de las mejores del mundo. Es verdad que ese club es un club colista, es un club que va a tener muy complicado conseguir la permanencia este año en la Liga Española y que depende mucho de su trabajo. Depende mucho de que él marque las ocasiones que tenga para ayudar a este club a conseguir la cantidad de puntos necesarios para poder lograr esa salvación. Y luego, creo que si unes eso con la edad y con un poco el proyecto que al parecer quiere dejar caer o ver lo que quiere hacer la federación esta vez, pues a lo mejor no lamentándolo mucho, no es un tipo que no encaja en los planes y lo puedo entender perfectamente. Creo que es simplemente un relevo que naturalmente se tiene que dar. Quizás no de manera tan brusca por el tema de que, coño, el último partido que jugó es esa eliminación, quizás algo te pueda aportar todavía o te pueda ayudar a que esos niños o esos jóvenes que van a llegar al absoluto, que van a tener ahora la oportunidad en la absoluta, o los jugadores a nivel profesional que van a tener ahora la oportunidad de jugar en la absoluta, tengan en el vestuario un tipo como Salomón, que bueno, que yo creo que en ese sentido puede aportar mucho. Pero es una cosa que entiendo perfectamente de la federación. Yo comparto lo que dice, pero no estoy de acuerdo con el hecho de que Salomón todavía sea un jugador del que se pueda prescindir, porque considero que no tenemos un 9 eh, que pueda hacer el trabajo que hace Salomón Rondón. Ojo, sí estoy de acuerdo con que todos los jugadores que hacían parte de la selección Venezuela del partido ante Colombia, solo rescataría a dos y se llaman John Mikel Arambulo y Telasco Segovia. De resto, para mí creo que deben de prescindir de los demás porque no creo que hay un fin de ciclo ahí. Pudiese darle una pequeña oportunidad al lateral izquierdo, pero es que, y por ahí a Salomón por lo que A representa, porque Savarino. ni siquiera, porque es que siento que Ya, Savarino ya, sí que no ha demostrado lo que ha demostrado a lo que nivel de hace en clubes. Brasil. Entonces Pero es yo un creo que tipo, pero es un tipo válido. es un tipo Que válido quizás, y es que elegible. quizás, que quizás es cuestión de eso, de manejo del entrenador, que eso, bueno, es cuestión de que tenga la oportunidad y demostrarlo. Pero es Por verdad ejemplo, que es un tipo que ha quedado de ver, pero viendo todo el escándalo que ha salido de muchos jugadores, yo perfectamente podría darle la oportunidad porque es un tipo que realmente sí que te está compitiendo a un gran nivel en una liga bastante competitiva como es la brasileña. sí, pero es que yo no puedo, nunca hemos podido decir que hemos visto al mejor Sabarino en No, Venezuela. no, no, eso es Y, verdad. y siempre ha quedado a deber lo, futbolísticamente no lo hemos visto. O sea, sí, tenemos idea porque lo vemos por televisión, qué es lo que hace, pero no nos hemos encontrado con ese jugador explosivo, diferente, que mete el pase filtrado. Sí, que capaz el Bocha Batista lo ponía en otra posición, pero no había la irreverencia que tiene Bellingham, por ejemplo, en el Real Sí, Madrid. sí, sí, O sea, que dice, mira, yo no voy a jugar eso, pero yo hago otra cosa que también puede claro. funcionar. Entonces, yo creo que hay una falta también de compromiso del jugador. Si tú me preguntas, mira, hay varios jugadores de la selección sub-17 que, por ejemplo,
que juega en el Bologna, Italia, que se llama Marcos Libra. Es un jugador que pues, tranquilamente puede hacer ese trabajo. Tiene Eh, mucho futuro, tiene mucho muchísimo. futuro. Jerwin Zulbarán, está el central del Monagas, que ya hablan de que va a ir a un De grande de que se va a ir a Europa, Europa. que se Sí. llama Marcos Maitán. Y bueno, hay dos delanteros muy buenos de esa sub-17 que se llama Diego Cloud y David García, que juegan en Houston Dynamo. Que, bueno, a mi parecer, yo veo a. Bueno, y Gustavo Caraballo, que es del el Orlando City, que es muy bueno. Pero ¿qué pienso yo? Tenemos 4 años. Estos chamos tienen ahorita 17 años, van a tener 21 años, ellos van a poder competir por Venezuela. Entonces, yo, yo considero de que el Brujo Martínez y Jefferson Soteldo ya, tanto No, 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 ya futbolísticamente, es que ya no, ya no es que ya ahí yo creo que con estos dos, que ahí es donde íbamos a caer después de Salomón, es que con estos dos ya ni siquiera se puede tomar el crédito o el poco crédito que se han podido ganar las veces que han tenido buenas actuaciones con la Vinotinto después de todo el escándalo y el borrinche que están formando. Ya para mí son dos personas que tienen que ser absolutamente descartadas, pero totalmente descartadas del proceso para las siguientes eliminatorias. No se puede contar con estas dos personas. ¿Por qué? Porque son un cáncer. Lamentándolo mucho, y hay que decirlo así, sí, sí, son sí, no, no, un no. cáncer Te- dentro del lo- vestuario. no No solo, puede no ser que solo eso. que cometan la malcriadez de lo que vimos ya hace, no me acuerdo si fue hace 2 meses, el tema de que no sé si es un periodista o un comunicador de una Ujú. cadena de fútbol sala, habló de Soteldo y luego el brujo como que lo mencionó y mencionó a Nadie es Soteldo como profeta en su tierra. diciéndole, Sí, sí. o sea, eso es, o sea, la brutalidad máxima que tú puedes tener como jugador y la marginalidad, porque eso es marginalidad. O sea, ya ahí no podemos calificarlo de otra manera, sino brutalidad y marginalidad, Pero es que ahí es a porque eso donde es lo que voy. son. Ahí es a donde voy. El futbolista venezolano, o ese futbolista venezolano, en el caso de Jefferson Soteldo y el Brujo, son chamos, porque bueno, son menores que yo, que Escucha, no tienen la no, no, educación, no, los valores para demuestran, saber respetar. O sea, o saber demuestran, demuestran el grave problema que presenta el fútbol venezolano cuando llegan a la absoluta. Es que los representa perfectamente. Representan a unos jugadores que antes de tener un cierto nombre, dieron buenas actuaciones, les permitió salir de Venezuela, uno en Estados Unidos, el otro en Brasil, uno estuvo muy cerca de llegar aquí a Europa, pero nunca llegó, el otro se quedó en Brasil, el otro también estuvo en Estados Unidos. Han tenido carrera para, digamos, hacerse un nombre, quizás no a un nivel altísimo o en el nivel más top del fútbol, no, pero han tenido la oportunidad de crearse un nombre para luego llegar al absoluto y creerte Dios cuando no le has ganado a nadie. y no has Y eso es ganado lo que nada tampoco. eso es lo que ha pasado en el fútbol venezolano, lo que siempre hemos criticado y hemos caído en ese ejercicio de reflexión de qué pasó con esa selección, que ya lo hemos mencionado 1000 veces, qué pasó con esa selección sub-20 subcampeona del mundo en 2017. ¿Qué pasó? ¿Qué se Se hizo? perdió. ¿Dónde se desvanecieron todos esos jugadores? Y a mí lo que estoy viendo en Venezuela es que hay mucho material joven, hay mucho talento joven que compite en las inferiores, como puede ser por ponerte un ejemplo, sub 14, sub 15, sub 17, sub 18, sub 20, mucho talento y que de repente cuando pasan digamos, ese ciclo formativo de las inferiores y luego pasan a la absoluta, ahí es donde se daña todo. Y ahí es donde yo creo que la federación tiene que enfocarse a ver cuál es el error, cuál es el problema, porque no es normal que todos los años
haya torneos sudamericanos, o bueno, no te digo todos los años, pero haya torneos sudamericanos o haya torneos en los que participe las selecciones inferiores de Venezuela y se nombren jugadores que suenan para equipos de Italia, que suenen para equipos de España, que suenen para cualquier equipo de Europa, que parece que muestran un gran nivel y que de repente cuando llegan a la absoluta se diluye todo. Es como que ya estoy en la absoluta, me acomodo, listo, ya logré lo que tenía que lograr. Es como, no sé si es una falta de ambición, que me parecería gravísimo, conociendo lo que somos a nivel fútbol. Creo que la mayor ambición no pueden tener porque es que no somos nada en el mundo fútbol. Y eso sería una de las mayores ambiciones, lograr hacer algo, poner tu nombre y decir, yo participé en llevar a mi país al mundial. O yo participé con mi país en hacer un gran papel en una Copa América. Yo creo que no hay mayor ambición y motivación que esa para que cuando lleguen a la absoluta, de verdad, se difuminen, se hagan humo. ¿Tú sabes qué pienso yo? Que esa meta o ese sueño de llevar a Venezuela al mundial se ha convertido en una obsesión que está llevando a los jugadores a, a dejar de sentir la camiseta y ver eso como algo imposible. Entonces, ven a la selección como una vitrina para poderse mostrar y cuando ya logran mantenerse hay una relajación. Porque ve el ejemplo del Brujo Martínez y si el Brujo Martínez lo dijo en ese Bueno, podcast es porque la mayoría y lo no piensa. solo, claro, y no solo una relajación, sino que parece también influye algo, un tema económico, que al parecer en el momento de que alcanzan, digamos, no una plenitud económica, pero sino un estado de económico que les permite mantener una vida a la cual nunca habían soñado o que nunca habían tenido y que de repente la tienen, es como que ya no lucho tanto. Como Ya puede no ser lo el sé. caso que vimos con como vimos con Jefferson Soteldo, que también ocurrió. Jefferson Soteldo, cuando estaba en el Santos, su primera pasantía por el Santos, aparentaba grandes cosas. O se decía que podía caer en algún equipo de Italia o en algún equipo del fútbol europeo. Pero es que parece que el dinero, no sé si el dinero y la fama los lleva a tener esa percepción tan errada de éxito, porque creo que es eso, es una percepción errada de éxito. Para mí éxito como futbolista no es salir del barrio, llegar a un equipo en Brasil y de repente ganar millones. Para mí eso no es éxito. Para mí éxito como futbolista es lograr eso y de paso seguir aumentando mi nivel, seguir siendo competitivo y si puedo ir a más, ir a más. Eso es tener éxito. Pero es que estos tipos se acomodaron, literalmente se Sí, acomodaron. Y, y no me extraña que se hayan acomodado si también su perfil, de ya, porque ya sabemos quiénes han sido partícipes de la fiesta que haya podido haber después de la eliminación del repechaje, después del partido contra Colombia, no tengamos dudas de que dos de esos partícipes son esos dos jugadores. No tengamos duda de totalmente. ello. Estoy de acuerdo contigo. Y te digo, no lo sé, pero te lo juro que meto las manos en candela por de saber o sentir o decir que fueron ellos y que estaban ahí presentes. Entonces, Yo lo que qué profesionalismo hay ahí? Ninguno. no hay ninguno y creo que por eso ¿Qué sientes Vizcarrondo tú qué sientes tú por tu carrera y por ti como persona y como futbolista? No sientes y nada, por no te tu vale país, nada, o sea, y por nada, tu nada, no hay país sentido de pertenencia, no hay sentido de no hay pertenencia, sentido de pertenencia. no hay un valor de que te estás enfrentando, no solo estás jugando tú, sino 30 millones de venezolanos detrás que sienten y aman a sus colores. Por eso considero de que es un ciclo terminado para la gran mayoría de los jugadores y solo salvaría a dos, por eso los nombro, que son Telasco Segovia y John Mikel Arambulo por su edad y su Y proyección porque son jóvenes. de- y porque son jóvenes. De resto, los demás le daría un hasta luego. Fue un final infeliz, pero ya cierre su ciclo y que vengan estos chamos que tienen otra cosa para darnos y intentar con unas nuevas herramientas, un nuevo sistema, unas nuevas ideas,
lograr ir a un mundial. Y yo creo que el mundo del fútbol ha caído en esto porque nos hemos encontrado con las redes sociales, esta falsedad de vida perfecta y esta Que idiosincrasia esto humana que efectivamente esto es algo que lleva existiendo toda la vida, porque nos hemos enterado de cosas de jugadores que son para muchos ídolos, como puede ser Ronaldo, cosas y historias que sabemos de Ronaldo que en ese momento quizás no se van a conocer porque no existía no estaban tan expuestos públicamente con el tema de las redes sociales, pero ahora sí, por eso ahora se ven, podemos estar mucho más en contacto cercano o tener esa cercanía con esos tipos tan inalcanzables que en su momento era que los veías por televisión y ya está. Y que ahora los tienes más presentes y que son más vulnerables, lamentándolo mucho, son más vulnerables, pero a la vez vemos que eso, que el mundo del fútbol puede ser falso en ese sentido, dar una imagen que no es. bueno, mi apreciación para cerrar este increíble capítulo de fútbol mijo es que el mundo del fútbol ha cambiado y los que no conocimos el fútbol pasado, me hubiese preferido quedarme con él porque considero de que había muy pocas no eran jugadores superficiales, sino eran jugadores que se daban la vida por los partidos. Y hay ejemplos de Gattuso que dice que cuando él vio eso se arrepintió de volverse entrenador porque se dio cuenta que el fútbol había muerto, eso fue Cambió, su frase, cambió. sí. Y bueno, considero de que necesitamos más jugadores que tengan los pies en la tierra y no quieran ser profetas, falsos profetas. Ese creo que es mi analogía de lo que está pasando y bueno, no sé cómo lo ves tú, si consideras que tienes que agregar algo más. Sí, acertado, igual, comparto igual, creo que el fútbol está cayendo en algo que el tema de los egos, que los jóvenes que de repente empiezan a ganar mucho, se creen que tienen el poder para poner y quitar entrenadores. Creo que eso, el fútbol está cayendo en algo muy superficial, en algo que antes no pasaba porque existía mucho más carácter, mucha más personalidad, no existía esa permisividad en cuanto a gestión de grupo. Y que bueno, que ahora todo al moverse por el dinero, por la importancia de un jugador, simplemente por el hecho de quizás por el nombre que tiene que jugar o por lo que costó tiene que jugar. Son errores en los que, bueno, que vemos que el fútbol poco a poco se va viendo más ensuciado en ese sentido. Señores, capítulo número 37 de Fútbol Mijo, sin antes no recordarles que nos sigan en nuestras plataformas digitales como Fútbol Mijo sin T en TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. Y con ustedes estuvimos Alejandro. y su servidor de Táchira para el Mundo, José Manuel Sánchez. Muchísimas gracias.